Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Bienvenidos a esta transmisión. Por la gracia de Dios. Aleluya. Pude entrar. Vamos a ver, tengo problemas con la transmisión. Pero bueno, Dios le bendiga, María Eugenia. Tengo problemas con la transmisión acá, Dios mío, Señor. Qué problemas. Pero bueno, estamos contentos. Esperamos que, hermana Cindy, Dios le bendiga, hermana Luz Estela, Dios le bendiga. Tengo problemas con la transmisión. Ay, Dios santo. Pero bueno, ya pudimos entrar. María Eugenia, Dios le bendiga, bienvenida. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bueno, qué problemas. Hermana Luz Santiago, Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por su misericordia y su bondad, por darnos la oportunidad de venir. Hermano Richard Duarte, Dios le bendiga. Bregando, bueno, complicado. Having some troubles in my computer. María Angélica Pérez, Dios le bendiga, bienvenida. Compartamos el link, ya vamos a iniciar. Jamie Fontecha, Dios le bendiga. Qué bueno, saludos a todos. Especial María Eugenia, compañera de estudio durante varios años. Somos compañeros de estudio de séptimo bachillerato, ¿no, María Eugenia? Gracias, María Eugenia. Séptimo, octavo, noveno, 10 y 11. Sí, 5 años de estudio y nos graduamos por la gracia de Dios. Hermano Juan Sasso, Dios le bendiga. Juan Carlos Chumpitá, Dios le bendiga. Mi madre querida, buenos días, Dios le bendiga. Hermano Gonzalo Mantilla, Dios le bendiga. Bueno, vamos a iniciar porque el tiempo se me fue y me disculpa que haya llegado un poquito tarde. Estaba bastante ocupado, pero bueno, ya vamos a iniciar con la ayuda del Señor. Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 11. Yo les voy a compartir la pantalla. Ya arreglé el de compartir pantalla. Amén. Pero vamos a orar primero. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de venir ante tu presencia para darte gloria, para darte alabanza. Qué bueno eres tú, Señor, qué precioso eres tú. Muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio tan grande de recibir tu palabra día a día, Señor. Buscamos tu rostro, queremos aprender de ti, queremos que nuestra alma se edifique, sea alimentada, Señor, sea edificada. Te pido, Espíritu Santo, que me des la guianza, que me des la instrucción tuya. Habla a través de mi vida, Espíritu Santo, glorifica a Cristo. Toma de Él, haznoslo saber, enséñanos todas las cosas. Guíanos a toda verdad, Señor. Reprendo los poderes del enemigo, echo fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Espíritu Santo, pido la ciencia, pido la sabiduría, la revelación, la unción sobre mi vida, sobre mis hermanos, los que están en línea esperando tu palabra. Ruego tu gracia, ruego tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret, mil gracias, Señor. Espíritu Santo, glorifícalo solo a Él, exáltalo solo a Él. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Marjorie Enrique Gabriel, Dios le bendiga desde Lima. Amén. Melvin Marisol Alvarado, Dios le bendiga. Miriam Ruiz, Dios le bendiga. Bienvenidos. Todos sean bienvenidos, los que están conectados, los que se van a conectar. Amén. Nancy Arias, Dios le bendiga. Bueno, ya vamos a iniciar. Compartan el link de Facebook para que todos también se edifiquen. Voy a compartirles la pantalla y vamos a leer Génesis capítulo 11 y vamos hoy a tratar desde el verso 11 hasta el verso 32. Hay una genealogía, los descendientes de Sem, que está un poquito larga, pero no vamos a profundizar mucho en ello, aunque sí vamos a tratar algunos puntos.
Amén. No voy a evadir o a pasar por alto, como decimos en inglés, to skip out. No, no. Vamos to dig in the riches of the Word of God. Vamos a profundizar en las riquezas de la palabra de Dios. To dig in the riches of God's Word. Aleluya. Bueno, bendito sea el Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después de que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala, y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Y Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Reú después de que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Bendito sea el Señor. Después vamos a tratar estos versículos que vamos a hablar. Por lo pronto vamos a hablar sobre los descendientes de Sem. Bendito sea el Señor. Qué bueno. Saludo a todos los hermanos que están conectados. Les animo a que compartan el link de Facebook para que otros también sean bendecidos. Amén. Y saludo a toda la audiencia de Facebook, a la hermana Elsie. Dios le bendiga. Magali, Dios le bendiga. Todos los que están conectados y están esperando esta transmisión, es una gran bendición. Hoy vamos a hablar sobre los ancestros de Abraham. Bendito sea el Señor. Recordemos que, hablemoslo en el aspecto cronológico. Noé nació en el año 1056 después de la creación de Adán. Adán, Dios lo crea, y después de que lo crea en el 6º día, dice que a los 130 años engendra al sustituto de Abel. Quiere decir de que Caín mata a Abel más o menos cuando Adán tenía 130 años. 130 años nace Set, y luego después viene la descendencia de Setita, que viene Enos y etcétera. Amén. Pero Adán murió en el año 930 después de que Dios lo creó. En el año 1056 nace Noé. Amén. Nace Noé en el año 1056, estamos hablando de casi, estamos hablando de 76 años después, más o menos. 1056 después de la creación de Adán. El diluvio ocurre 600 años después de que nace Adán. Esto quiere decir de que ocurrió en el año 1656 después de la creación, cuando Noé tenía 600 años. Ya, por supuesto, Adán ya había muerto. Después Noé vivió 350 años más, para un total de 950 años, de acuerdo a Génesis 9:29. Amén. Quiere decir de que Noé murió en el año 2006 y nace en el año 1056, más 950 años más, que fue la edad de que él tuvo, equivale que murió en el año 2006. Quiere decir de que Abraham, que nace en el año 2156 antes de Cristo, fue contemporáneo de Noé. Obviamente los dos vivían en lugares diferentes. Ya había pasado la confusión de las lenguas, por lo tanto no había mucho interés en conocer a Noé. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a hablar sobre los descendientes de Set. Voy a mostrarle aquí, déjame ver. Descendientes de Set. Ahí está. Acá. Los descendientes de Set. Como ustedes pueden ver, Sem tuvo 5 hijos, que fue Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Bueno, Sem
el escritor de Génesis, en este caso es Moisés, centra su atención ahora en los descendientes de Sem, puesto que sigue la línea genealógica de la descendencia de la mujer que no supuestamente, eran los enemigos de la serpiente. Entre ellos nació Arfaxad, que es el tercer hijo. Luego Sela, luego Eber. Eber tuvo dos hijos, Joctán y Peleg. En el capítulo 10 de Génesis están los descendientes de Joctán, que fueron cerca de 14. Y los de Peleg están acá. Por lo tanto, vamos a tratar la descendencia de Sem por la línea de Peleg, el otro hijo de Sem. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, en esta lista que hemos acabado de leer de Génesis 11, del 10 al 26, hay 10 descendientes. Cumple la misma función de la lista de los 10 descendientes del capítulo 5. Si usted lee el capítulo 5 de Génesis, del 1 al 32, también hay 10 patriarcas antidiluvianos. Amén. Y en esta lista, desde el verso 10 al 26 de Génesis 11, también existen 10 patriarcas postdiluvianos. Amén. Ambas listas conectan con la cabeza de la familia, con el descendiente fiel, en este caso, desde Adán hasta Noé, desde la lista del capítulo 5. Amén. Y en la lista del capítulo 11, del 10 al 26, desde Sem, que es el primer patriarca, hasta Abraham, que es el 10º patriarca en esa lista. En el capítulo 5, la lista de los 10 patriarcas de Adán a Noé proporciona un vínculo entre la descendencia prometida de la mujer, Génesis 3:15, y la descendencia de Noé, el sobreviviente del diluvio, de acuerdo a Génesis 7:23. Estas dos listas registran la fidelidad de Dios a su promesa, pues Dios ha preservado una línea de 10 grandes hombres desde Noé hasta la simiente elegida. Amén. Es decir, llega hasta Abraham, donde se le prometió que en tu simiente las naciones serían bendecidas, y era acerca del Señor Jesucristo, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 3, que no hablaba de varias simientes, sino de una simiente, y no estaba hablando de Isaac, sino estaba hablando del Mesías, de Cristo, de acuerdo a Gálatas capítulo 3. Ahora, podemos hacer un paralelismo. Paralelismo es donde relacionamos dos eventos casi iguales. En el capítulo 4 y en el capítulo 11 hay dos eventos iguales. Capítulo 4, Caín sale de la presencia de Dios, se va para la tierra a vagabundear porque fue castigado por Dios, errante, y vagabundo sería, como dice la versión en inglés, that he will be wandering and vagabond on the earth. Eso es lo que dice la versión en inglés, que él sería vagabundo y errante en la tierra. Amén, ese es el significado de la tierra de Enoc. Y allá él pasó muchos años en la soledad, condenado a la soledad por causa de su asesinato, del asesinato de Abel. Y dice la escritura que después, con el tiempo, cuando llegó una descendiente de Adán, se casó con ella, tuvo hijo, el primer hijo le puso el nombre de Enoc, y él empezó a edificar una ciudad. Allá en la tierra de Enoc edificó una ciudad llamada la ciudad de Enoc. Por eso se centraron todos los hijos de Caín en ese lugar y se creó una pequeña cosmopolitan. También en Génesis 11 habla de lo que es el Génesis 10, del 8 al 10, hay un apéndice, se abre un apéndice ahí que se extiende en el capítulo 11 del 1 al 9, como hemos explicado sobre la construcción de la Torre de Babel. ¿Y por qué Génesis 10 del 8 al 10 hay un apéndice, se origina un apéndice? Porque en Génesis 10 del 8 al 9, del 8 al 10, empieza a hablar de los descendientes de Cam, y Cam engendra Cus, y Cus engendra Nimrod, y este vino a ser el primer poderoso, el primer dictador, el primer Gibor, amén, el primer rey dictador del mundo,
que empezó a edificar su reino en la tierra de Sinar. Porque viene el apéndice, porque Génesis 10 del 8 al 9 dice que su primer reino fue en la tierra de Sinar, donde edificó a Babel. Entonces Génesis 11 del 1 al 9 habla acerca de la construcción de la ciudad de Babilonia, de la primera ciudad. No estoy hablando de la Neobabilonia construida por Nabucodonosor, estoy hablando más bien de la antigua, de la original Babilonia, bendito sea el Señor, que fue construida en la tierra de Sinar, en ese plano que los hombres encontraron, dirigidos por Nimrod. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea que Dios destruyó la ciudad de Caín, la ciudad de Enoc, y Dios destruyó el plan y no permitió que prosperara esa edificación de la torre y de la ciudad de Nimrod. Amén. Pero de las ruinas de esas dos grandes ciudades, la ciudad de Caín y la ciudad de Babilonia, Dios siempre preservó su simiente prometida. De allá salió, de la ciudad de Caín, de esos lados, Dios preservó a Noé, no que haya salido, sino que Dios preservó a Noé. Y de la ciudad de Babilonia, Dios preservó descendencia de Sem. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuántos adoramos el nombre del Señor? Qué bueno. Compartan el link para que otros también sean bendecidos. Estamos hablando exposición teológica de la Biblia, en este caso el libro de Génesis. Amén. Es una gran bendición tenerlos todos ustedes acá, muy hambrientos y sedientos, very hungry and thirsty for the word of God. We praise the name of the Lord Jesus Christ. Aleluya. Continuamos. Amén. En ambas listas, capítulo 5, de los 10 descendientes desde Noé, desde Adán hasta Noé, y desde Sem en el capítulo 11, el verso 10 al 32, en esas mismas listas, el autor, en este caso el Espíritu Santo, usando el estilo caligráfico o ortográfico o handwriting, decimos en inglés, de que aprendió Moisés de los egipcios. Amén. En ambas listas el autor usa un mismo patrón en cada descendiente. La edad en que engendra su primer hijo, la edad después de su primer hijo, donde tuvo más hijos. Y obviamente el capítulo 5 muestra en qué edad murió ese patriarca antidiluviano. En la lista del capítulo 11, del 10 al 32, los patriarcas postdiluvianos, también se muestra la edad en que engendra su primer hijo, la edad después de que su primer hijo nace y donde engendran más hijos. Pero en esta lista del capítulo 11, del verso 10 en adelante, omite. Lo único que cambia es que omite, amén, la edad total y la muerte de ese postdiluviano, patriarca postdiluviano. Amén. Sem es el primer patriarca postdiluviano. Amén. Hemos leído en Génesis capítulo 11, verso 10, el primer patriarca postdiluviano fue Sem. La edad en que engendra su primer hijo, dice la escritura, Sem, de edad de 100 años, engendró Arfaxad, 2 años después del diluvio. Esto quiere decirte que Sem nació cuando tenía 502 años. La Biblia lo dice en Génesis capítulo 5, 32. Voy a leerles la English Standard Version, que es una versión en inglés, pero la voy a traducir. Dice English Standard Version, en Génesis 5, 32. Después de que Noé tenía 500 años, después de los 500 años, Noé fue padre de Sem, Can y Jafet. Quiere decirte que Sem, que es el mayor, que es el primogénito, amén, nació en el año 502 y el diluvio vino en el 600, cuando Sem tenía 98 años, amén. 2 años más tarde nace el tercer hijo, después del diluvio, nace el tercer hijo de Sem, Arfaxad, es decir, el año 1658, para tenerlo más en cuenta, Arfaxad. El texto dice que Arfaxad era el tercer hijo de Sem y nació 2 años después del diluvio. Génesis 10, 22 dice, los hijos de Sem fueron Elam, el mayor, posiblemente nació en el arca. De pronto iba ya embarazada la mujer y nace en el arca, porque Asur, el segundo hijo de Sem, nace en el primer año. Y Arfaxad, que es el tercer hijo, nace en el segundo año, como lo dice el libro de Génesis 11, 10. Bendito sea el Señor.
Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ese es el tercer hijo. Lut y Arán nacen después, porque Sem tuvo 5 hijos, como ya lo hemos mostrado. Amén. Génesis 11:10 dice, Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Esto quiere decir que Sem, a sus 100 años, 2 años después del diluvio, en el año 1658, engendró a Arfaxad. La edad después de su primer hijo, donde tuvo más hijos, lo dice Génesis 11:11. Y vivió Sem, después de que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. O sea que la edad total de Sem fue de 600 años. Omite la muerte como en la lista del capítulo 5. El segundo patriarca postdiluviano es Arfaxad, sí señor, primero es Sem. El segundo patriarca es Arfaxad, postdiluviano, que es la línea mesiánica. Amén. La edad en que engendra su primer hijo, dice la Biblia en Génesis 11:12, lo hemos leído, Arfaxad vivió 35 años y engendra a Sala. Luego dice en Génesis 11:13 la edad de su primer hijo y donde nacieron más hijos. Y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. O sea que la edad total de Arfaxad fue de 38 años. Sem 600, Arfaxad 438 años. El tercer patriarca postdiluviano fue Sala. La edad en que engendra su primer hijo lo dice, a los 30 años. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Amén. Y luego dice en Génesis 11:15 la edad después de su primer hijo, donde tuvo más hijos. Y vivió Sala después de que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. O sea que la edad total de Eber es de 433 años. Nótese, Sem 600 años. Nótese, Arfaxad 438 años. Ahora Sala 433 años. Veamos el cuarto patriarca. El cuarto patriarca postdiluviano es Eber. La edad en que engendra su primer hijo, dice la Biblia, que cuando tenía 34 años, dice Génesis 11:16, y engendró a Peleg. La edad después de su primer hijo, y donde tuvo más hijos, lo dice Génesis 11:17. Vivió Eber después de que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Quiere decir que la edad total de Eber y su muerte fue 464 años. Amén. Entonces alabamos al Señor. O sea que aquí la genealogía de Sem rastrea a la familia de Peleg en lugar de su hermano Joctán, porque aquí hay se diversifica la genealogía, bifurcación, para poderlo entender. Hay una vertiente, porque Eber tuvo 2 hijos, de acuerdo a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10 del 25 al 26 menciona que Eber tuvo a Joctán y tuvo a Peleg. Joctán tuvo 14 hijos, usted lo puede leer en Génesis 10 del 25 al 26, pero no le resta importancia el autor y le da más importancia al capítulo 11. ¿Por qué? Porque los hijos de Eber se va a la línea genealógica o la línea mesiánica por Peleg, en lugar de su hermano Joctán. Joctán fue el padre de las tribus árabes, como ya lo mencioné, mientras que Peleg es el progenitor de la familia del noreste de Mesopotamia. Bendito sea el Señor. Y ahorita nos vamos a centrar porque vamos a hablar un poco sobre arqueología, sobre los descubrimientos de Ur de los Caldeos, la más antigua civilización de la tierra, donde le debemos la escritura, el arte, etc. Ya vamos a hablar acerca de eso, muy importante con respecto a la academia. Bendito sea el Señor. El quinto patriarca postdiluviano, recuerda, estamos hablando de 10 patriarcas, vamos ya en la mitad. Y aquí es importante que leamos es importante que hablemos despacio, slow down. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay unos datos muy importantes que se deben analizar y son muy importantes para nuestra aplicación de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a entrar en ese punto. El quinto patriarca postdiluviano, Peleg. La edad en que entra su primer hijo, Peleg. Génesis 11:18. Amén. Dice, Peleg vivió 30 años. Voy a mostrarle la pantalla para que ustedes vean
Génesis 11, alabanzas al Señor. Génesis 11 y 18. Déjame mostrarle la pantalla para que ustedes puedan... perdón. Ya. Génesis 11 y 18. Peleg, mire, aquí está. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después de que engendró a Reú 209 años y engendró hijas e hijas. Nótase que omite la muerte. El verso 18 y 19 habla de la vida de Peleg. Pero nótese que del verso 10 hasta el verso 26 estamos en la mitad de camino de los 10 patriarcas postdiluvianos. Y aquí ocurren unos eventos tremendísimos. Amén. ¿Por qué ocurren unos eventos tremendísimos? Porque recuerde que habíamos hablado que en los días de Peleg, amén, ¿se acuerda que yo les dije que en los días de Peleg fue que ocurrió la torre de Babel y el juicio de Dios? Amén. Es decir, Peleg vivió 239 años. A los 30 años engendra a Reú, su primogénito. Pero después vivió 209 años y engendró hijos e hijas. La edad total de Peleg es de 239 años. El texto bíblico dice claramente que la confusión de las lenguas y la dispersión de los hombres sobre la tierra y la distribución de la tierra fue en los días de Peleg, de acuerdo a Génesis 10:25. Dice, y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días, estamos hablando de los 239 años de Peleg, de acuerdo a Génesis 11, del 18 al 19, fue repartida la tierra, de ese Génesis 10:25. O sea que en los días de Peleg, durante esos 239 años, entre el año 1757 después de la creación de Adán, al año 1996 después de la creación de Adán, en este punto medio fue que ocurrió la edificación. Es decir, Nimrod llega a la tierra de Sinar, empiezan a coser barro, empiezan a edificar casas, empiezan a edificar el monumento principal, que es la Torre de Babel, que de acuerdo a la arqueología, esa Torre de Babel fue catalogada como uno de los famosos siguratas. Siguratas eran templos. El primero fue en Babel, en la tierra de Sinar, donde empezaron a edificar ese templo que tenía forma como piramidal y que se iba elevando, entre más iba elevando, se iba cerrando más la curva. Amén. Santo. Me falta un poquito de aritmética y simetría para hablar de esos términos, bendito sea el Señor. Pero se iba cerrando. Esos son los famosos siguratas. Ya vamos a hablar acerca de eso con las excavaciones que han tenido los arqueólogos y lo han encontrado, bendito sea el Señor. Eso es una realidad. Fue en los días de Peleg, es decir, entre el año 1757 al año 1996. Estamos hablando de casi 200 años, 100 años, 150, 200 años podríamos decirle, después del diluvio. Hablemos de 100 años después del diluvio, porque fueron arrastrados los hombres y fueron llevados a la tierra de Sinar, y allí fueron convencidos para edificar una ciudad, edificar una torre y hacerse un nombre para que se centrara todo el poder en el primer poderoso de la tierra, que fue Nimrod, cuyo nombre significa nos rebelaremos. La tierra fue repartida, de acuerdo a Génesis 10:25, en los días de Peleg, en esos 239 años. Este punto medio, amén, de los patriarcas entre Sem y Abraham, fue que ocurrió otra cosa. Dios redujo repentinamente la edad de los hombres. Peleg vivió 239 años. La reducción a la mitad en comparación de su padre, 464 años, que fue su padre Eber. Eber vivió 434 y su abuelo 433 años, que fue Sala. Amén. Mire, vamos a hacer el análisis. Sem vivió 600 años. Arfaxad vivió 438 años, el segundo. Amén. El tercero, Eber, vivió 464 años. Amén. Perdón, me equivoqué.
Hablamos lo primero. Sem vivió 600 años. Arfaxad 438 años, el segundo. Luego vino Sala, el tercero, 433. Luego vino Eber, el cuarto, 464. Y aquí viene el quinto, Peleg, que vivió 239 años. O sea que se redujo a la mitad. Su padre, Eber, vivió 464 y este vivió 239. Quiere decir de que aquí se reduce a la mitad de los años. Vamos a mostrarle una ilustración para que ustedes puedan ver las edades. Bendito sea el Señor. Sí, aquí están. Aquí está Sem, Arfaxad, Selah. Sem tuvo 4 hijos: Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Arfaxad es el del centro. Luego tuvo Sela, Eber. Eber tuvo 2 hijos: Joctán, que se extiende al lado izquierdo, están todos sus hijos, y Peleg. Peleg luego tuvo, en los días de Peleg, aquí como usted lo puede ver, que es el quinto, porque Sem es el primero, Arfaxad el segundo, Sela el tercero, Eber el cuarto, Peleg es el quinto. Aquí es donde ocurre la caída de las edades. Mire las edades, por ejemplo. Estamos hablando desde Adán. Bueno, eso lo podemos mostrar después. Sem nació en el año 1658, en el año 1658 engendra a Arfaxad. Él nace en el año 1502. Amén. 100 años después es que tiene Ok, 1658, sí. 1658 engendra, porque en el año 1656 ocurre el diluvio. 2 años después, en el año 1658, engendra a Arfaxad. Y Arfaxad, cuando tenía 35 años, es decir, en el año 1693, engendra a Sala. 30 años después, en el año 1723, Sala engendra a Eber. 34 años después, Eber, en el año 1757, engendra a Peleg, que fue repartida la tierra de acuerdo a Génesis 10:25, desde el año 1787 hasta el año 1996. Peleg vivió 239 años en total. Si usted mira la edad total y su muerte, que es la última a mano derecha, dice que Sem vivió 600 años, es decir, murió en el año 2156, fue contemporáneo de Abraham, o sea que Abraham fue en el año 2160, no lo alcanzó a ver. Arfaxad, como ustedes lo pueden ver, murió a la edad de 438 años, Sala a la edad de 433, Eber a la edad de 464, pero ¡pum! Mire la caída brusca, de 464 años se reduce a la mitad, 239, que fue Peleg, Reú 239, Serug 230, Nacor 148, Taré 205, Abraham fueron 175 años, pero eso lo hablamos después. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas al Señor. Creo que me están entendiendo, ¿cierto? I hope that you are understanding me. Quiero que... gloria a Dios. Qué bueno que me están entendiendo. Estamos explicando teológicamente. Entonces estas ilustraciones me toca hacerlas a mí. Alabanza. Desearía que alguien me ayudara a hacer las diapositivas. Bendito sea el Señor. Amén. Para que se me facilite el trabajo. Gloria a Dios. Pero bueno, Dios aparejará a las personas indicadas. ¿Cuántos alabamos al Señor? El quinto patriarca, en este caso Peleg, allí en la vida de él, de esos 239 años, ocurre lo que es la confusión de las lenguas, la expansión sobre la tierra. Amén. Se reduce la mitad de la edad de los seres humanos en ese entonces, como ya lo he demostrado. Su padre Eber vivió 464, ahora Peleg, su hijo, 239 años, se redujo totalmente. Probablemente fue debido al pecado, porque en esos días fue que ocurrió la edificación de la Torre de Babel. Quiere decir de que en los días de Peleg, cuando él nace, los hombres se rebelan, como ahí aparece Nimrod, dice: nos rebelaremos, y debido al pecado Dios reduce, porque Dios actúa de esa manera. La Biblia dice que Dios determinó la duración de la vida humana, pero en general y no en particular. Job capítulo 14:5 dice: ciertamente
sus días están determinados, el del hombre, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, los cuales no pasará. Dios pone límites a la vida del ser humano. Por ejemplo, en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios determinó de que el hombre no podía vivir eternamente como pecador. Génesis 3:22 dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabiendo, conociendo el bien y el mal. Ahora pues, no se alargue su mano, tome también del árbol de la vida y coma y vive para siempre. Lo sacó del huerto del Edén para que no comieran del árbol de la vida, de acuerdo a Génesis 3:22. Y Dios determinó que el hombre no podía vivir eternamente como un pecador sobre la tierra. Ahora, en los días de Peleg, Dios redujo notoriamente la edad del ser humano. ¿Y por qué? Porque en esos días fue que Nimrod dijo, nos rebelaremos, y se rebelaron contra Dios. Proverbios 10:27 dice que el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. O sea que después de la dispersión de Babel, amén, la gente se le redujo la mitad de la edad. Es más, cuando se distribuyeron las tribus y las familias, unos se fueron a la tierra de Uz, allá donde ocurrió los eventos escritos en el libro de Job. Amén. Elifaz temanita reprende para esa época equivocadamente a Job, haciendo alusión a los Gibor, Génesis 6:4, los antidiluvianos, diciendo, Elifaz le dice a Job, ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Hablando de los hijos de la mezcla, los hijos de Dios y con las hijas de los hombres. ¿Quieres tú seguir la senda de los hombres antiguos que pisaron, esos hombres perversos que pisaron, la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo? O sea, que cuando se mezclaron, nacieron estos Gibor, que eran hombres de renombre, que eran poderosos, que comían carne con sangre, como ya lo expliqué. Dios los cortó, fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, haciendo alusión al diluvio, de acuerdo a las palabras de Elifaz en el libro de Job, capítulo 22, del 15 al 16. Ahora, Moisés en el desierto concluyó, cuando estaba escribiendo el libro de Génesis, en el desierto él escribió el Salmo 90, y él concluyó que la generación que salió de Egipto no podía vivir más de 80 años. Dice Salmo 90:10, los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amén. Es cierto, en la actualidad se pueden conseguir gente de 100, 110, 115, hasta 120 años, es lo máximo, bendito sea el Señor. Amén. Pero la edad se redujo en los días de Peleg. Eso tiene que ser notorio, bendito sea. Ahí está notorio en la Biblia, como ya lo hemos demostrado en esta tabla. Amén. La caída de la edad, mírela. Entonces, aquí lo podemos ver mejor. Adán vivió 930 años. Set, mire las dos columnas. Del 1 al 10 están los 10 descendientes que están registrados en Génesis 5. Y del 11 al 20, los descendientes de Sem, registrados en el capítulo 11 de Génesis. Adán vive 930 años, Set 912, Enos 905, Kenan 910, Mahalalel 895, Yaret 962, Enoc 365, Matusalén 969, Lamec 777 y Noé 950. Por otro lado, Sem vive 600 años, Arfaxad 438, Selah 433, Eber 464, Peleg, el número 15 de esa línea, 239. Y si ves cómo se reduce la mitad, Reú 239, Serug 230, Nahor 148, Terá 205, Abraham 175. Una caída muy repentina de la edad, claro, por causa del pecado. Bendito sea el Señor. De hecho, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Dios extiende nuestra vida dándonos salud, longevidad, si le obedecemos y guardamos su palabra. Porque si Dios permitiera que la gente mala se siguiera reproduciendo y viviendo, haría más maldad. Por eso Dios los corta antes de tiempo. Bendito sea el Señor. El sexto patriarca postdiluviano es Reú. La edad en que engendra su primer hijo, Génesis 11:20, dice: Reú vivió 32 años y engendró a Serug.
La edad después de su primer hijo, dice, y vivió Reú después de que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. La edad total de su muerte son 239 años. El nombre Reú aparece solo una vez en el Antiguo Testamento y en la genealogía de Jesús en Lucas 3:25. Puede estar relacionado con Ruel, que significa amigo de Dios o Dios es amigo. Conservaron el temor a Dios por esa línea. El séptimo patriarca postdiluviano es Serug. Serug, de acuerdo a Génesis 11:22, dice que engendra su primer hijo a los 30 años, que es Nacor, el abuelo de Abraham. Bendito sea el Señor. Ya vamos llegando a Abraham. Génesis 11:23 dice la edad de su primer hijo y donde tuvo más hijos. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. La edad total de su muerte son 230 años. El octavo patriarca postdiluviano, amén, Nacor. La edad en que engendra su primer hijo, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, el padre de Abraham. Ya estamos llegando. La edad después de su primer hijo, donde tuvo más hijos, Génesis 11:25, dice, vivió Nacor después de que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. La edad total y su muerte fueron 148 años. Nacor es el abuelo de Abraham, cuyo hermano lleva su nombre, de acuerdo a Génesis 11:27. Nacor apenas vivió 148 años, un periodo mucho más corto que su padre Serug, que eran 230 años, o su hijo Taré, 205 años. Vayamos al noveno patriarca, Taré, y nos vamos a centrar en él, porque aquí hay algo importantísimo sobre la cultura mesopotamia, que es Ur de los Caldeos. Amén. El noveno patriarca postdiluviano es Taré, la edad total y sus hijos, Génesis 11:26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Nótese que Abraham es el mayor, segundo Nacor y el tercero Harán. Verso 32 dice, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán, porque él se mudó desde Ur de los Caldeos. Taré es el paralelo de Noé. Los dos tuvieron 3 hijos. Amén. Recuerden, Noé tuvo Sem, Can y Jafet. Taré tuvo a Abraham, a Nacor y a Harán. Es el paralelo. Y del mayor del primogénito, Dios sobrenaturalmente traza la línea genealógica del Mesías. En el caso de Noé, Sem, que es el mayor. En el caso de Taré, Abraham, que es el mayor. Bendito sea el Señor. Qué bendición. En Dios no hay coincidencias, hermano. Dios actúa en los tiempos. Soberanamente mete la mano en los tiempos, dirigiendo, amén, en los tiempos, a nivel geográfico, la línea mesiánica para llegar al punto, al clímax de la historia, que es la muerte, la crucifixión del Cordero de Dios, donde parte la historia en dos y trae la salvación a este mundo y al universo, bendito sea el Señor, donde fundamenta la nueva creación de los cielos nuevos y la tierra nueva con esa preciosa redención, la roca inconmovible de los siglos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es el Señor. Amén. Seguimos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Amén. El décimo patriarca postdiluviano es Abraham. Abraham era el hijo mayor, nació cuando su padre Taré tenía 70 años, nació en Ur de los Caldeos. De acuerdo a los cronógrafos, Abraham es la primera persona con registro cronológico antes de Cristo. Según ellos, los cronógrafos, Abraham nació en el año 2156 antes de Cristo. Amén. O sea que fue contemporáneo de Sem. Bendito sea el Señor. Alabanzas. Abraham es una palabra compuesta en hebreo, en arameo, no recuerdo que esa, creo que es sumeria esa palabra. Bueno, Abraham significa Abram, primero porque Dios le cambió el nombre a Abraham. Abram es una palabra compuesta que es padre en hebreo, que es Ab en hebreo, y exaltado, Ramrum. Abramrum es el nombre en hebreo de Abram. Su significado sería Padre exaltado. Amén. Padre exaltado. Claro, Dios le cambió el nombre. En Génesis 17:5 dice, no será llamado más Abram, sino que tu nombre será Abraham, que ya significa Padre de naciones, porque yo te haré Padre de multitud de naciones. Amén.
Cuando entramos a tratar el tema de Abraham, tenemos que tener mucho cuidado en la interpretación bíblica, porque cuando se mete mucha aplicación de la palabra, y hay palabras de Dios, revelación de Dios, donde va dirigida solamente a Abraham, hay gente que lo toma para ellos, y donde Dios le dice, te haré padre de grandes multitudes. Entonces ellos asumen que ellos son un Abraham y que Dios les va a dar un nombre grande y van a ser padre de multitudes. Y por eso, con una mentalidad de mega iglesias, tratan de construir su propio imperio, se vuelven igual que Nimrod, igual que Nabucodonosor. No es esta la Babilonia la grande que yo he construido para la gloria de mi nombre. Y así hay muchos que edifican sus imperios eclesiásticos basándose en interpretaciones falsas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, entre vosotros no será así. Esos primeros lugares de ser grandes entre la gente lo ejercen los gentiles en los gobiernos, mas en vosotros no será así. El que quiera ser grande tiene que ser el menor de todos, el servidor de todos. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas al Señor. Amén. Vamos ahora a entrar al verso 27 al 32. Llevo 45 minutos, me quedan unos 20 minutos y ya termino. Vamos a hablar sobre el Génesis 11, 27 al 32. Vamos a hacer la lectura y luego hacemos la explicación. Acá es importante, esto sí es bonito, me gusta esta parte. Alabanzas a Jesús. 27 al 32. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, donde nació Abraham, donde nació Harán, amén, y Nacor. Verso 29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de Nacor, de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, o sea, su sobrina, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Abraham, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Vamos a tratar con estos textos bíblicos y vamos a hablar algo muy importante sobre la cultura mesopotámica. Amén. Este párrafo que hemos acabado de leer de Génesis 11, del 27 al 32, es también llamado un párrafo introductorio de 3 temas importantes que están acá, amén, en los siguientes relatos de Génesis. La introducción del relato de Lot, la introducción del relato de Sara y la introducción del relato de la tierra de Canaán. Amén. Hablemos de la introducción de Lot como huérfano, sobrino de Abraham. Génesis 11, del 27 al 28 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, Nacor, Harán, y Harán engendró a Lot. Ahí menciona a Lot. Y murió Harán antes de que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Lot era el único sobrino de Abraham. Lot no era el único sobrino de Abraham. El texto dice que Nacor, el hermano de Abraham, padre de Lot, tuvo 12 hijos, los cuales también fueron sobrinos de Abraham. Amén. Perdón, no. Lot no era el único sobrino de Abraham. Amén. Porque Lot dice, Taré engendró a Abraham, Nacor y Harán engendró a Lot. Harán tuvo un hijo llamado Lot. Pero Nacor, que era hermano de Abraham, el segundo, amén, tuvo más hijos. Tuvo 12 hijos, los cuales fueron sobrinos de Abraham. Génesis 22, del 20 al 24, dice de estos 12 sobrinos de Abraham, que eran hijos de Nacor, amén, que eran primos de Lot, para poderlo entender. Génesis 22, 20 y 24 dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo aquí, que también Milca ha dado a luz a hijos a Nacor, tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Keser, Jasó, Pildas, Jidlaf, Betuel. Verso 23, y Betuel fue el padre de Rebeca. Betuel fue el padre de Rebeca y fue el padre de Labán, para que usted entienda. Porque Labán fue el suegro de Jacob, y lo vamos a ver más adelante. Betuel fue el padre de Rebeca, la que se casó con Isaac. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Verso 24, los otros
4 hijos fueron de una concubina, y su concubina, que se llamaba Reuma, dio luz también a Teba, a Gaam, a Tahaz y a Maca. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? El verso 23 es claro en Génesis 22 que Betuel, hijo de Nacor, amén, fue el padre de Rebeca y de Labán, que vino a ser el suegro de Jacob. Amén. Esta es la introducción de Lot como huérfano y sobrino de Abraham. Veamos la introducción de Sara. Génesis 29, 30, 11, 29, 30. Amén. Introducción de Sara como estéril y esposa de Abraham. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, que significa princesa, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, que significa reina, hija de Harán, padre de Milca de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Recordemos, amados hermanos, que es importante que analicemos esto. Analicemos algo muy importante en esta exposición teológica de la Biblia. Que Abraham, Nacor y Harán, los 3 hijos de Taré, amén, ellos nacieron en Mesopotamia. Ellos nacieron en Ur de los Caldeos, que está exactamente al sur de actualmente Irak, para que ustedes lo entiendan. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Allá nacieron ellos. Abraham era un hombre próspero. Esa fue la ciudad más importante del mundo antiguo. Fue Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, de la cultura sumeria, donde vemos las letras, el arte. Amén. Y desde allá nace Abraham, Taré tuvo a Abraham, a Nacor y a Harán. Amén. Harán le nace Lot, Nacor le nacen 12 hijos. Abraham, su esposa, era estéril. Y ahí vamos a enfocarnos. Amén. Al menos a Harán le nació un hijo llamado Lot. Al menos a Nacor le nacieron 12 hijos. Amén. El hermano de Abraham. Pero Abraham no tenía hijo, porque su esposa era estéril. Por eso la introducción de Sara como estéril, esposa de Abraham, dice en Génesis 11, 29, 30. Tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, significa princesa. El nombre de Nacor, la mujer de Nacor, que le dio 8 hijos, Milca, y 4 hijos fueron de la concubina, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Ese es el énfasis. Ese es el énfasis, que Sarai no tenía hijos. Amén. Taré, el padre de Abraham, el padre de Nacor, el padre de Harán, tuvo más hijos. Tal vez se enviudó temprano y se volvió a casar. Aquí la Biblia dice que tuvo Abraham, Nacor y Harán. Eso lo dice Génesis, como lo hemos acabado de leer. Pero en el contexto bíblico se encuentra que tuvo más hijos. Tal vez Taré enviudó y se volvería a casar, y de esta nueva esposa tuvo a Sarai. Amén. Que Sarai vino a ser medio hermana de Abraham. Por eso Abraham le dijo a Abimelech, el rey filisteo, en Génesis 20:12, a la verdad, Sarai también es mi hermana, hija de mi padre, Taré, mas no hija de mi madre, la tomé por mujer. Entonces, podemos concluir de que Taré, aparte de tener a Abraham, a Nacor y a Harán, tuvo otra esposa, posiblemente enviudó y se casó de nuevo, o pudo haber tenido otra mujer, o pudo haber tenido una concubina, y de ahí nació Sarai. Abraham se casó con su media hermana, por causa de la cultura mesopotámica, por causa de la orden de Dios de multiplicar y fructificados. O tal vez por el rechazo antediluviano de no mezclarse con los paganos. Amén. La esterilidad de Sara es enfatizada en Génesis 11:30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. ¿Por qué la enfatiza el autor? Porque esta afectaría la vida del patriarca en los capítulos 15, 18, donde se uniría a la egipcia Agar, y que da a luz Ismael, y tuvo problemas por eso, y de ahí salen una parte de las tribus de los árabes. Amén. Y afectaría la vida del patriarca capítulo 15 hasta el capítulo 18. Pero tal vez
el énfasis que hace Masarai era estéril, no tenía hijos, Dios lo coloca como para él evidenciar el estado de esterilidad en que estaba, para glorificarse a través de ese estado. Amén. Ese era el diagnóstico humano. No podía tener hijos, como la esterilidad de Rebeca, esposa de Isaac. ¿Para qué? Para Dios usarlo como medio para exhibir su poder milagroso, demostrando que la simiente de la mujer vendría milagrosamente por la intervención de Dios. De hecho, demostrando con anterioridad, dando un mensaje que el Mesías iba a venir por intervención divina, sin intervención de padre, puesto que era estéril. ¿Sí entendió, amados hermanos? Qué bendición, ¿cierto? Ahora, el tercer punto. Primero, la introducción de Lot. Segundo, la introducción de Sara, su esterilidad. Tercero, la introducción de la tierra de Canaán como herencia de Abraham. Ya este es el último punto, estamos terminando. ¿Cuánto tiempo llevo? Déjame ver, let me see the time. 55 minutos, estamos bien. Dice la Biblia en Génesis 11, 31 y 32. Y tomó Taré, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Pero de dónde salió? De Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es la madre de las ciudades antiguas. Era un centro pagano al sur de Mesopotamia. Era rico, próspero, sofisticado. Los arqueólogos dicen que habían cerca de 24,000 personas en el tiempo de Abraham. Se encontraba a 160 kilómetros al sur de Babilonia y 350 kilómetros al sureste de Bagdad moderna. Amén. El dios patrono de Ur de los Caldeos, de esa ciudad, era el dios Banana o Sen, que era un representado en una luna. En medio de esta idolatría, Dios llama a Abraham, porque Dios no llama a Abraham, no lo llama de Harán. Ellos suben desde Ur de los Caldeos por el río Tigres hasta llegar a Harán, lo que es Siria, y luego baja para llegar a Canaán. Ese fue el trayecto de Abraham, bendito sea el Señor. Amén. En medio de esa idolatría, porque eran paganos, de hecho, las evidencias para hablar de Ur de los Caldeos es demostrada en la Edad Moderna por el arqueólogo británico Sir Charles Leonard Woolley. Era británico, que dirigió una expedición conjunta con el Museo Británico y la Universidad de Pensilvania al sur de Irak entre el año 1922 y el año 1934, con su esposa, otra arqueóloga. Allí hicieron importantes descubrimientos como el toro de cobre, la lira con cabeza de toro. Amén. Ur de los Caldeos fue una ciudad próspera, rica, y de allá salió Abraham. Se cuestionaba la existencia de Ur de los Caldeos, hasta que este hombre, Charles Leonard Woolley, dirigió esa expedición desde el año 1922 hasta el año 1934, allá al sur de Irak. Y mire, si usted va a Google y coloca Ur de los Caldeos, o déjame mostrarle en la pantalla y le voy a demostrar algo muy importante. Por ejemplo, Sir Charles Leonard Woolley Discoveries. Mire, esto fue todo lo que él descubrió. Este es el hombre. Por ejemplo, esta es de las excavaciones que encontró este arqueólogo inglés. Pinturas que remontan a la edad de Abraham, el año 2100, 2200 antes de Cristo. Inclusive encontraron
la adoración, estos residuos son de esa época. Estas excavaciones la hicieron durante más de una década. Amén. Y encontraron inclusive un cementerio real donde habían reinas y habían tesoros dentro de esas excavaciones. Aquí vemos vamos a ampliarla para poderla ver, a Sir Leonard, se me fue, sobre todo esta, mira, aquí está, con la lira, un instrumento musical de la época de Abraham. Bendito sea el Señor. Amén. Estoy mostrando esto porque allá en esta ciudad se sabía que había un zigurata, que es una edificación en forma piramidal como la que vemos acá, y a partir de ello excavaron alrededor y encontraron la ciudad de Ur de los Caldeos. Mire, esta es Ur, Sumeria, el zigurata que formaba es una copia, una réplica de la Torre de Babel, una herencia de Babilonia, como ustedes pueden ver en esta otra figura, amén, cuya reconstrucción quedaría más o menos así, de esta manera. Eso está en Irak, al sur de Irak. Déjame ver videos, hay videos acerca de eso, yo los he visto, anoche vi unos documentales, etcétera. Usted puede verlos en internet, de Ur de los Caldeos, bendito sea el Señor. Vamos a suprimir aquí porque no es una clase arqueológica, pero allí se hicieron importantes descubrimientos como el toro de cobre, la lira con cabeza de toro. Ur fue un lugar de entierro, lo que pudo haber sido muchos miembros de la realeza sumeria. En este caso, este arqueólogo y su esposa, los Uli, descubrieron tumbas de gran riqueza material que contenían grandes pinturas de la antigua cultura sumeria, junto con joyas de oro, de plata, tazas y muebles. La tumba más extravagante fue de la reina Pu-Abí. Sorprendentemente, en esa tumba se encontraron muchos artículos bien conservados, inclusive un sello cilíndrico con su nombre en sumerio. Su cuerpo fue encontrado enterrado con varios asistentes que presuntamente se habían envenenado. Yo vi el ritual más o menos en los videos, pero en inglés, ilustrados por supuesto, porque decían que la reina había muerto, hicieron el funeral, llevaron la lira con el que tocaron, luego se envenenaron, ahí aparecen las copas, aparecen los esqueletos de las jovencitas que se envenenaron, supuestamente se suicidaron para continuar sirviéndole a esta reina después de la muerte. Bendito sea el Señor. Eso lo dice la arqueología, o sea que Ur de los Caldeos es una ciudad real, de 24,000 habitantes más o menos, y de gente próspera, rica. Entre esos nació Abraham. Y de ahí Taré, que era un hombre próspero también, planea salir de Ur de los Caldeos con su familia y establecerse, amén, establecerse en la tierra de Canaán para darles herencia allá. ¿Y por qué Taré emprende ese viaje? Como hemos leído en Génesis capítulo 11, verso 31, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Por qué salieron de allá? ¿Por qué salió con ellos? Amén. Porque Abraham, Dios le habló en la tierra de Ur de los Caldeos. Amén. Eso lo dice la Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Yo quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Déjame ir, Hechos, déjame mostrarle acá, en el discurso déjame ver si aquí lo tengo, vamos a compartirle pantalla. En el discurso de Esteban, dice en el capítulo 7, verso 1, el sumo sacerdote dijo entonces a Esteban, esto es así, y Esteban empieza a hablar: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, antes que morase en Aram. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham en Ur de los Caldeos? Le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Verso 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre Terá, Dios le trasladó a esta tierra que es Canaán, la cual vosotros habitáis ahora. ¿Cuántos alabamos al Señor? O sea, con esta evidencia bíblica
Quiere decir de que si Taré toma a su hijo, Abraham, a Harán y a Nacor, amén, Harán ya había muerto, el padre de Lot, Nacor y sus 12 hijos, y Abraham toma Terah toma a Abraham y a Sara, y se van para la tierra de Harán, porque ellos, mire el viaje de Abraham, vamos a mostrarlo acá. Mire, acá, Ur de los Caldeos, que es el sur de Irak, sube por el río Éufrates y llega hasta Harán, que es en Siria, y allí se queda, porque Dios había llamado a Abraham para ir acá, a lo que es Canaán. Bien se habían podido ir a la mano izquierda, pero tendrían que cruzar el desierto árabe, y ese desierto es demasiado peligroso. No sobreviviría Terah con sus riquezas, con su ganado, por ladrones y también por falta de alimento y falta de agua. Por eso subieron por el río Éufrates, para que ustedes puedan entender. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Subieron. O sea que Abraham, Terah salen de allá, como lo dice Hechos 7, del 2 al 4. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia. O sea que Dios se le revela a Abraham es en Ur de los Caldeos, en un centro pagano, en un centro idólatra, donde el Dios principal era la luna, donde estaba el sigurata más importante de la ciudad, porque después de que salen de Babilonia, de Babel, los que fundan las diferentes ciudades crean siguratas muy parecidos a la Torre de Babel, siguiendo el proyecto de Babel para poder tener ubicación. De hecho, ese era un templo donde se comunicaban con los dioses. Amén. Como ya lo demostré, los siguratas, usted puede buscar en Google, los videos, Google Search, siguratas, y usted va a encontrar. Inclusive, lo más tremendo es que la forma piramidal del sigurata de Ur de los Caldeos es muy similar al de los aztecas en México, para que usted se dé cuenta de que todo viene desde un modelo, desde Babel, donde se dispersaron por toda la tierra, cambiaron el nombre de su Dios por el lenguaje, pero siguieron adorando al sol, adorando a la luna. De ahí que yo tengo un estudio del origen de la Navidad, el origen de la Navidad, que es un origen pagano, donde los romanos adoraban al dios Saturno, y por eso celebraban en la época de Navidad las Saturnalias. También en Asiria adoraban al dios Invicto, que nacía supuestamente el 24, en el equinoccio de invierno, donde se oscurecía. Era más oscuro ese día, y luego nacía en el 25 y nacía el sol Invicto. Esas mezclas, de ahí nace la Navidad. Pero en la antigua Babilonia se creía que Nimrod había había nacido el 25 de diciembre. Bueno, eso es una historia larga para mencionar, lo tengo yo en unos videos académicos con fuentes académicas, pero desde Babel se hereda el paganismo del mundo. Por eso Apocalipsis 18 habla acerca de Babilonia, misterio religioso. Apocalipsis 17 dice la madre de todas las abominaciones, porque desde Babilonia, desde su fundador Nimrod, con su esposa Semiramis y el aparente hijo nacido y concebido después de que Nimrod muere, que es Tamuz, que lo lloraban las mujeres de Jerusalén en Ezequiel capítulo 8, toda esa herencia pagana viene desde Babilonia. Los siguratas en Ur de los Caldeos, ese sigurata principal, que era un templo, la misma forma piramidal que está en Egipto también, está en Azteca, en México, lo construyeron los antepasados, bendito sea el Señor, como evidencia que eso proviene desde la antigüedad. Amén. Solo existían dos rutas para ir a Canaán. Una era peligrosísima a través de Arabia, y la otra más segura pero más larga, apta para transportar familias y rebaños a lo largo del Éufrates hasta Harán, que era Siria, para luego descender a Canaán. Amén. Eso ya está dicho, bendito sea el Señor. Lo cierto es que Dios llama a Abraham en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, como lo dijo Esteban en Hechos 7, del 2 al 4. Dios se le aparece en medio de la idolatría. Quiere decir que uno puede vivir en medio del paganismo, como Dios le habla a la iglesia de Pérgamo. Yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás, pero tenía fieles siervos como Antipas, que dio la vida por el Señor,
que no se negó a adorar a ese Dios toro, y donde él fue quemado en la plaza principal, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 2, que Antipas fue muerto, mi testigo fiel. O sea que uno puede ser fiel al Señor en medio de un paganismo, como lo fue Abraham, donde se adoraba al sol y a la luna. Amén. Sin embargo, Taré, el padre de Abraham, era idólatra. Amén. Sí. La Biblia dice que el motivo de la ida de Taré a Canaán no se sabe. Se presume que fue porque Dios le habló a Abraham. Amén. Lo cierto es que ellos cambiaron planes. ¿Y por qué cambiaron planes? Porque Taré era un hombre que no era guiado por Dios. Abraham sí. Abraham emprende el viaje. Taré dice: yo no lo voy a dejar solo, hijo mío, me voy con usted porque se me va también mi princesa, que es Sara. Y se fueron y llegaron a Harán. Fueron por el río Éufrates, como ya lo mencioné. Pero el padre de Abraham, Taré, era idólatra. La Biblia lo dice. En el libro de Josué, capítulo 24, del 2 al 3, dice la Biblia: Josué dijo al pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río del Éufrates, el Tigris. Y dice: esto es Taré, allá en Mesopotamia, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé, dice Jehová, a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por al otro lado del río Éufrates, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Josué 24, del 2 al 3. Retornemos al texto bíblico y terminamos. Génesis 11. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno es entender la palabra a través de la academia. Dice el verso 31: y tomó a Abraham su hijo, y a Lot su hijo Harán, y a hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. ¿Por qué salen de allá? Porque Dios le había llamado porque Dios había llamado a Abraham. Salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. De acuerdo a Hechos 7, del 2 al 3, Dios le habló en Mesopotamia a Abraham. Ténganlo presente ese texto, Hechos 7, del 2 al 3, porque el día miércoles vamos a continuar hablando sobre Abraham para ir a la tierra de Canaán. Pero vinieron hasta Harán, y dice la escritura, y se quedaron allí. O sea que Taré le dio la orden de no avanzar. Convenció a Abraham de que Harán era próspera y era bendecida, y allá se establecieron. De hecho, cuando Isaac va a buscar mujer, va a Harán, a Padán Harán, donde estaba Rebeca, donde estaba Labán. Y Labán pues tuvo sus hijas, entre ellas estaba Raquel y Lea. Bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. Dice que se quedaron allí en Harán. ¿Por qué se quedaron en Harán? Porque, como ya lo mencioné, Taré no estaba siendo guiado por Dios. Estaba siendo guiado por sus intereses personales, mientras que Abraham sí estaba siendo guiado por Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Es decir, amados hermanos, que cuando Dios nos llama, tenemos que obedecer. Amén. Abraham se quedó acá. Se quedó en Harán, en la parte de arriba. Cambiaron de planes. De hecho, la escritura dice que ellos iban para Canaán traídos por la oferta humana, pero cambiaron de planes. Tal vez apareció una oferta nueva y decidió cambiar de planes. Génesis 11:31, voy a leerle la Nueva Traducción Viviente. Cierto día Taré tomó a su hijo Abraham y su nuera Sarai, esposa de su hijo Abraham, y a su nieto, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. O sea que cambiaron de planes allá en Siria. Amén. Allá en Damasco. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios lo llama a uno, hermano, uno tiene que obedecer a Dios y no cambiar de planes. No es fácil,
las circunstancias se ponen difíciles y uno tiene que permanecer agarrado de la mano de Dios sabiendo que Él lo llamó. Para uno no es fácil, cuando no hay respaldo, cuando no hay, pero uno le toca perseverar porque sabe que el que lo llamó fue Dios. Amén. Damos gracias a Dios por esta explicación bíblica, ¿cierto, hermanos? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos hemos aprendido? Seguiremos aprendiendo. Con la ayuda de Dios el miércoles continuamos. Mañana no voy a tener, tampoco el jueves. Vamos a hacer lunes, miércoles y viernes para que me den tiempo para seguir investigando y poderles traerles unos buenos estudios. Yo estudié teología, estudié verso tras verso toda la Biblia a nivel teológico. Vimos otras materias, otras ramas de las cuales yo les menciono. Como les he dicho yo a ustedes, mis hermanos, si usted va a estudiar teología, tiene que pagar plata. Yo les estoy dando una exposición teológica de la Biblia, no les estoy cobrando, simplemente les digo los que me quieran ofrendar. Como siervo de Dios, la Biblia dice que si da un vaso de agua a uno de estos, no perderá su recompensa, pero hay gente que ni fu ni fa. Dios bendiga a los que me colaboran. Debajo del link está la forma como pueden colaborar. Con la ayuda de Dios, el miércoles continuamos. Miércoles en la noche inicio un taller teológico llamado de soteriología, estudio de la salvación, en una página de unos hermanos jóvenes de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial a nivel internacional. Son de diferentes iglesias, de Unidos por un Avivamiento. Me invitaron para dar un taller teológico. Yo les dije, listo, soteriología, estudio de la salvación. Vamos a hablar 3 temas. El miércoles trataremos el logro de la salvación. El viernes en la noche trataremos la aplicación de la salvación en el individuo, el recibimiento de la salvación. Y el último tema es el lunes, la pérdida de la salvación. Manejaremos conceptos teológicos, los diferentes puntos de vista, específicamente los reformados o deterministas y los arminianos. Amén. Entonces, amados hermanos, sigamos. Mañana en la noche tenemos culto de 8 a 9 de la noche. Por favor, colaboren. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes para que sean llenos tus lagares. Usted quiere ser bendecido, bendiga a los siervos de Dios, hermano. Un vaso de agua, dice Mateo 10, le será recompensado. Y el que es instruido en la palabra, dice que le bendiga, que le honre, dice Timoteo. Amén. Pablo dice que si siembro lo espiritual en vosotros, no hay gran cosa yo cosechar de vosotros lo material. Amén. Y el que vive, el que predica el evangelio, viva del evangelio. Hay muchos textos que la gente, los cristianos, se les olvidan. Pasan y pasan los meses y no dan una ofrenda a aquel que los está alimentando espiritualmente. Eso es. No es a mí, es al Señor. Usted tiene que obedecerles al Señor. Honra al Señor con tus bienes. Amén. Apoya esta obra con una ofrenda, como Dios le ponga en su corazón. Propóngase apoyarnos para que podamos seguir haciendo estos estudios. De lo contrario, va a llegar un tiempo en que Dios diga, ya no más. Y Dios me proveerá por otro lado y se cierra la puerta. Porque así actúa Dios, amados hermanos. Amén. ¿Por qué yo digo esto? Porque algunos dirán, uy, el pastor le está entrando. No, no me está entrando, hermanos. O sea, esa es la verdad. Son pocos los que bueno, tampoco le puedo rogar. Dice mi esposa, no diga eso, mijo. Pero hermanos, siéntese guiado por Dios, obedézcale a Dios. Padre, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por darnos esta palabra, esta exposición de las Sagradas Escrituras. Te pido que bendigas a tus hijos, a tus hijas. Te damos toda la gloria, toda la honra. Bendice a tu pueblo, Señor. Síganos hablando la palabra, Señor, y síganos ayudando para ayudar a tus siervos, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te doy toda la gloria, te doy toda la honra. Bendice a tu pueblo. Te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Guárdanos en este día, protéjanos. Síganos enseñando la palabra de esta forma, a nivel teológico, la exposición de la Sagrada Escritura, para que no seamos engañados por los hombres. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. A propósito, les tengo una noticia. Con la ayuda de Dios, mañana unos hermanos de la iglesia, un joven que Dios me permitió bautizar, se casa mañana. Para mí es un privilegio y vamos a oficiar ese matrimonio. Yo le dije, no puede venir mucha gente, o solamente por ahí 5, 3, 4 personas nomás, con todas las medidas de bioseguridad. Mañana me voy como un astronauta para dirigir una boda. Que me gozo por eso, por el hermano Jason y su comprometida, que es la hermana Paola. Ya mañana en la mañana se casan por lo civil y en la tarde por la iglesia. Yo, con la ayuda de Dios, estaré oficiando la ceremonia. Bueno, amados hermanos, eso es una noticia, una gran victoria. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen día. Dios les bendiga.